Hola, ¿qué tal, doctor y compañeros? El día de hoy voy a hablar acerca de lo que fue la monarquía romana. Bueno, hoy exploraremos los orígenes del derecho en la monarquía romana, una era donde reyes, senadores y ciudadanos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Nuestra historia comienza en el año 753 a.C., cuando Rómulo, el fundador de Roma, se convierte en su primer rey. Continuando ahora con el tema, vamos a hablar acerca de los 7 reyes de Roma. El primero de ellos fue Rómulo, del 753 al 715. Fue el fundador y primer rey de Roma. Establece el Senado y organiza la propiedad territorial, además de participar en guerras con las tribus vecinas y expander el territorio romano. Continuamos con Numa Pompilio, del 714 al 672. Fue conocido por sus políticas de paz y su enfoque en la religión. Tulio Hostilio, del 672 al 640. Él, al contrario del rey anterior, fue un rey muy combativo que fomentó la expansión militar de Roma. Lideró la destrucción de Alba Longa y anexó su territorio a Roma. Anco Marcio, 640 al 616. Continuó con la expansión territorial de Roma, además de fundar la ciudad portuaria de Ostia. Inició grandes obras públicas como la construcción de puentes y fortificaciones. Tarquino Prisco, del 616 al 578. Realizó importantes reformas urbanísticas en Roma, como la construcción de la cloaca máxima, el cual fue el primer sistema de alcantarillado. Además, incrementó el número de senadores, fortaleciendo así la estructura política en Roma. Servio Tulio, del 578 al 534. Implementa una importante reforma política y social, además de organizar a los ciudadanos en centurias. Establece el censo, lo que permite una mejor organización de la ciudadanía y la estructura militar. Y por último, Tarquino el Soberbio, del 534 al 509. Gobernó de manera tiránica, ignorando las instituciones tradicionales y centralizando el poder en su persona. Su gobierno autoritario y el escándalo de la violación de Lucrecia llevaron a su derrocamiento y el fin de la monarquía, dando así paso a la república. Respecto a la organización política, el rey no estaba solo en su poder. La monarquía contaba con un senado consultivo y comicios que representaban a los ciudadanos. Juntos, estos órganos establecieron las bases de la futura república. Dentro de la organización social había diferentes castas. Estaban primero, en un primer nivel, los patricios, que eran la clase social dominante formada por familias más antiguas y poderosas de Roma. Ellos controlaban la vida política y religiosa y eran los únicos que podían ocupar cargos públicos importantes, además de formar parte del Senado. Gozaban de todos los derechos políticos y religiosos y tenían el poder de la toma de decisiones en la sociedad. En un nivel más abajo estaban los plebeyos, quienes constituían la mayoría de la población y eran los ciudadanos comunes, incluyendo agricultores, artesanos, comerciantes, etcétera. Al principio estaban excluidos de los asuntos políticos y religiosos, aunque con el tiempo fueron ganando más derechos. No podían casarse con los patricios, aunque después esta prohibición se levantó más adelante. Y estaban marginados de la vida política. Por debajo de ellos ahora se encontraban los clientes, quienes eran personas libres pero de origen humilde o extranjeros que dependían de un patricio para su protección y sustento. Los clientes ofrecían servicios a cambio de apoyo económico y legal. Eran una especie de segundo nivel en la estructura social dependiendo de la familia patricia a la que servían. Y tenemos los esclavos, quienes evidentemente estaban en el nivel más bajo. No tenían derechos y eran considerados como propiedad. Generalmente eran prisioneros de guerra o personas que por alguna razón se endeudaban y no podían pagar. Ellos realizaban tareas domésticas, agrícolas o trabajos manuales pesados. No tenían ningún tipo de derecho y evidentemente no participaban en la vida pública de Roma. Ahora tenemos cuáles son las funciones del rey. Bueno, el rey no era un monarca hereditario, es decir, no podía heredar su cargo a su vástago, sino que era elegido por los comicios y luego ratificado por el Senado. En etapas posteriores, el rey designaba a su sucesor, aunque siempre requería la confirmación del Senado. Dentro de sus funciones
Era el jefe supremo del ejército, es decir, dirigía las legiones en tiempos de guerra. Como líder religioso presidía las ceremonias y representaba a Roma en sus relaciones con los dioses, además de tener la última palabra en asuntos legales y judiciales, siendo la máxima autoridad en la impartición de justicia. El rey convocaba y presidía las reuniones de los comicios, donde se tomaban decisiones importantes para la ciudad. También se encontraba el Senado y los comicios. El Senado inicialmente estaba compuesto por 100 miembros, todos patricios, pero con el tiempo creció hasta incluir a 300. Estos eran los patres, que representaban a las gentes, es decir, las familias nobles. Y por el otro lado tenemos a los comicios. Había dos tipos de comicios, los comitia curata y los comitia centuriata. Los primeros eran asambleas organizadas en 30 curias y su función era la de elegir al rey a propuesta del interrex. Los comitia centuriata eran introducidos por el rey Servio Tulio. Estos comicios representaban una forma de organización militar y política en la que la ciudadanía se dividía en centurias basadas en la riqueza. Cada centuria tenía un voto en las decisiones políticas y militares, lo que también afectaba la elección de funcionarios. Fin de la monarquía. Bueno, la caída de la monarquía romana se debe a Tarquinio el Soberbio y fue un resultado, una combinación de muchos factores políticos y sociales que culminaron con el derrocamiento de este rey. Tarquinio el Soberbio, el séptimo rey y último de Roma, es recordado por su gobierno despótico. Se hizo con el poder a través del asesinato y gobernó con mano de hierro, lo que originó que evidentemente el pueblo se alzara en su contra y al final terminaran desviviéndolo. Pues compañeros, el tiempo fue muy corto y espero que haya sido suficiente la información. Y como conclusión, bueno, aunque la monarquía fue solo el comienzo, sentó las bases de lo que sería una de las civilizaciones más influyentes de la historia de Roma, la cual continuó evolucionando, pero siempre con un ojo puesto en las tradiciones y estructuras establecidas durante la época de los reyes. Pues así es como llego al final y muchas gracias.